Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Corren tiempos aciados, pero lo cierto es que nos acercamos a una nueva guerra. Se está preparando una conflagración bélica en el mundo. Como sabéis, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, posiblemente auspiciados por las grandes transnacionales, que por cierto, 2 de cada 3 de ellas se dedican al tema financiero, ha decidido buscar apoyos a nivel internacional para comenzar una guerra. Qué bonito para un premio Nobel, como ya hemos hablado de ello. Lo cierto es que el señor Obama está obteniendo sus apoyos en países como puede ser Italia, Francia, España, Turquía, Australia y creo que incluso Alemania parece ser que quiere unirse a esta coalición. Y digo coalición por usar un término. La ONU, pese a ser una organización corrupta, como así se ha demostrado en algunos documentos, parece ser que ni siquiera ha podido redactar un informe en el que se demuestre que efectivamente existen armas químicas o se hayan utilizado armas químicas por Bashar al-Assad o las tropas oficiales. Como ya he dicho antes, el conflicto es complicado, debido a que la ubicación del mismo es, digamos, un punto estratégico fundamental para intereses rusos y, por supuesto, chinos. Rusia tiene una base militar allí, Tarsis concretamente creo que es, y China tiene una importantísima refinería y un oleoducto que abastece gran parte de los intereses chinos. La cosa es complicada, se cruzan intereses entre importantes potencias, unas a favor de uno y otras a favor de otro. Esto hace que la situación sea especialmente comprometida. Desconozco las motivaciones por las cuales España ha decidido colaborar o cooperar con ese conflicto bélico. Sospecho que el señor Mariano Rajoy sencillamente ha obrado de manera casi refleja. Unas palmaditas en la espalda del señor Obama diciéndole: oiga, señor Rajoy, lo está usted haciendo muy bien y está saliendo de la crisis. Es una forma de adularle. Habrán bastado como para que el señor Rajoy finalmente se decidiese a mandar tropas. Como aquel que manda a los chicos al recreo. Pues lo mismo. Vamos a centrarnos en el vídeo de hoy. El vídeo de hoy hace referencia a profecías. Sé que a algunos de vosotros os parece un tema interesante. A mí me lo parece porque muchas de ellas se han cumplido. Muchas, un montón. También había otras que no, por supuesto. Vamos a hablar concretamente de una profecía que habla sobre la Tercera Guerra Mundial. Es una de las tantas que hay, pero me parece asombrosa prácticamente por el preludio de las mismas que hace este señor y la época en la que fueron efectuadas. Os voy a hablar de ella. Veréis. Este sujeto en cuestión se llamaba Matthias Stromberg. Dicen que nació en el año 1830. Lo cierto es que hay documentos que datan de sus profecías relativos al 1706, mucho antes de su presunto nacimiento. Las profecías están ahí y son legibles, se llevan, pues imaginad, 300 años escritas. Matthias Stromberg aparentemente nació en un pueblecito humilde, en Rammstein, una extensa zona situada en Baviera. En aquella zona y en aquella época las oportunidades que había no eran muchas, y hicieron que el señor Stromberg acabase trabajando como carbonero y como cuidador de vacas, pastor de vacas. Cuentan las leyendas de la zona que el padre de Stromberg era un bohemio, una persona un poco extraña y distinta a las demás, y su madre una pitonisa que debía leer la Buenaventura a las gentes de la zona. Poco más se sabe de la figura de Stromberg. Tenemos, eso sí, un legado de parte de sus terribles profecías y sus visiones proféticas. Al parecer, como ya he dicho antes, el hecho de que nos queden pocos escritos de las visiones de Stromberg es debido a que en la Alemania del Tercer Reich se destruyó prácticamente la totalidad de las obras referenciales que existían sobre los escritos de Stromberg. ¿Por qué fueron destruidas por el Tercer Reich? Pues muy sencillo. Stromberg hablaba claramente, entre otras cosas, de la visión de la esvástica, de la derrota de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial en su contexto y de la posterior división de Alemania. Esto evidentemente no lo hacía ni mucho menos popular
o le hacía que el Tercer Reich viese con buenos ojos una posible guerra en la cual estaban metidos e iban a perder. De aquella guisa, pues destruyeron todos los textos que pudieron encontrar a su alcance. Prácticamente los escritos de Stromberg estaban proscritos. Pero sí que nos quedan algunas cosas y algunos vestigios de los que vamos a hablar hoy. No voy a contar todas las profecías y sí que he sacado algunos párrafos omitiendo otros, debido a que pues hacen referencia a su lugar de nacimiento y tal vez no tengan un interés tan especial como las que vamos a leer. Voy a comenzar hablando de ellas, antes y previo a las palabras de Stromberg sobre la Tercera Guerra Mundial, un poco para que entendáis que este hombre, pues efectivamente hace 300 años, algo vio. Stromberg decía lo siguiente, se crearán muchas casas, pero las viejas serán mejor construidas. Los viejos trajes de gala desaparecerán, y los ricos no se distinguirán de los pobres, así como los burgueses de los aldeanos. Los trajes regionales como disfraces serán vistos, y la huella de los zapatos de las mujeres serán semejante a las cabras o rebecos. En los bosques se construirán palacios y grandes casas, que con el paso de los años no valdrán para nada. Las carreteras serán negras, y la fe tan pequeña que en un sombrero entrará toda. La llegada del anticristo se producirá, y las gentes no podrán reconocerlo. Aquellos que corran a los bosques saldrán corriendo de ellos, y cuantas más gentes entren, peor será. Después se prepara una gran guerra, llena de sangre y dolor, donde el príncipe de Baviera no actuará, pero limpiará con firmeza el país. Se harán caminos de hierro que cruzarán los bosques hasta llegar derechos a Klausenbach. En ellos los perros de hierro aullarán. Evidentemente estaba haciendo referencia al ferrocarril. También habrá carros sin lanza ni caballos, y la presunción humana no tendrá límite. Cuando los pañuelos negros se lleven nuevamente se quitarán, y otros tiempos darán comienzo. Cuando el grano madure vendrá una guerra y cada vez menos gente quedará. El dinero no tendrá valor. Con 200 florines no se podrá comprar ni un pan, pero no habrá hambre, y el oro será de hierro. Es curioso que diga esto porque la antigua moneda se acuñaba sobre metales nobles, oro, plata, y al parecer hace referencia a que todas las monedas se acuñan en otro tipo de metales de menor valor, hierro, níquel, cobre, como todos sabéis. Pero continuamos. Con una pieza de oro se podrá comprar toda una granja. Las gentes volarán por el aire como pájaros, y un gran pájaro blanco llegará desde los bosques. Esto me recuerda también a las profecías de Nilo, San Nilo, de las cuales hablamos en un videoprograma que podéis ver aquí. Las profecías muy interesantes. Y estas tienen un montón de años. Las profecías de San Nilo son todavía mucho más anteriores. Creo que tienen casi 1000 años. Pero estamos hablando de las de Stromberg. Y continúa Stromberg diciendo lo siguiente: la madera será tan cara como el hierro. Por entonces la madera era más barata, el acceso a la misma era muy sencillo, y por supuesto la cantidad y abundancia era bastante mayor que la actual. El acceso a las vetas y minas de hierro era complejo, y la conversión del mismo era caro. La diferencia del precio entre el hierro y la madera por entonces era notable. En la actualidad los precios se han igualado debido a la escasez de uno y la abundancia de otro, o la mejora en los procesos productivos para la extracción del hierro. Vamos a continuar. Los que son pequeños serán grandes, y aquellos que eran grandes serán pequeños. Sabemos entonces que un mendigo no tendría que haber montado en caballo. El hombre se vestirá de mujer y la mujer como de hombre, y será imposible distinguirlos. Esto también nos recuerda a las profecías de San Nilo. Es curioso. Ya vamos a continuar. Todo marchará muy rápido. Habrá una señal en los cielos y un severo señor sacará a las pobres gentes la piel a tiras. Después de todo esto, muchos escombros se retirarán, Baviera arrasada y Bohemia destruida. Las montañas se verán negras debido al enorme gentío que en ellas habrá, y las personas huirán a los bosques. Aquel que tenga 2 panes en sus manos
pierda uno de ellos, no se parará a recogerlo, porque con uno le basta. Aquellos que se escondan en Flugerstein o Flagerstein encontrarán la salvación, y el que se salve necesitará disponer de una cabeza de hierro. Hace gracia la referencia a la cabeza de hierro, que quizás esté hablando de alguna forma de máscara antigás. Pero vamos a continuar. La gente enferma no será ayudada, ya nadie puede ayudarles. Si estás en el monte, no verás luz en el bosque. Si uno encuentra en el Danubio una vaca, que le cuelgue una campana dorada. Pero nuevamente todo continuará. Cuando las gentes sean cribadas, vendrán buenos tiempos. El que viva se podrá quedar gratis con una casa y toda la tierra que desee. Y cuantas más manos tengas, más tendrás. El saludo nuevamente será alabado sea el Señor, y la inteligencia será cosa del pasado. El pastor que cuida su ganado dirá: aquí había un pueblo y allí había una ciudad. Pero el tiempo sigue, y el fin del mundo hará presencia, y el cielo y la tierra harán después la llegada del fin de los tiempos. Y añade diciendo lo siguiente: ese momento será cuando la salvaje caza huye por todos los países en forma de azufre y fuego. Desconocemos la etapa en la cual está incorporando estas profecías, si es la primera, la segunda o incluso la tercera guerra mundial. Lo cierto es que a posteriori, y ahora os lo vamos a contar, vamos a hablar de las profecías de la tercera guerra mundial. Ahí es donde la matan, y nunca mejor dicho. Vamos a continuar sobre lo que os estábamos contando y el final de la profecía. Dice: pero de todos los mayores espantos, el último será la retirada de escombros de los bancos. Cuando los banqueros caigan como moscas, comenzará el último de los tiempos, y este será terrible. Y aquí ya empieza a hablar de las visiones de las guerras y define claramente los momentos de las mismas. Y dice lo siguiente: 20 o 30 años después de la Primera Guerra Mundial vendrá la Segunda Gran Guerra, aún mayor que la primera, que incluirá a casi todos los países del mundo. Millones de hombres morirán, aunque no sean soldados, y del cielo lloverá fuego, y numerosas ciudades terminarán destruidas. Pero poco después de la Segunda Guerra Mundial vendrá una tercera guerra universal que lo destruirá todo. Armas totalmente nuevas aparecerán. Claramente hace referencia a la tercera guerra mundial, aunque no nos da la fecha. Y continúa diciendo: en un solo día morirá más gente que en todas las anteriores guerras. Las batallas se librarán con artificiales armas. Inmensas catástrofes sucederán. Las naciones de todo el mundo pasarán por estas catástrofes y las verán con ojos desorbitados. Ya nadie sabrá qué está sucediendo, y aquellos que saben qué sucede serán silenciados. Todo será distinto, distinto antes de la guerra. Muchos sitios serán grandes cementerios, y la tercera gran guerra traerá el fin de muchas y poderosas naciones. Estas son las profecías de Stromberg, y este último final hace referencia a la Tercera Guerra Mundial. Hay trozos, como ya he dicho antes, que he omitido debido a que hace referencia a su lugar de origen, y hay una serie de cuestiones que son de difícil lectura. Los hemos dejado aparte. Hay trozos que, bueno, como ya he dicho antes, no nos han parecido relevantes. Lo cierto es que todas estas profecías, y entre otras, pues resultan bastante intrigantes. Tengamos en cuenta que gran parte de ellas se han cumplido. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué nos hace pensar que aquellas que faltan por cumplir no estén de camino? Ese es el problema. Como ya he dicho antes, corren tiempos aciagos. Lo cierto es que después de leer un montón de profecías durante estos últimos años, de profetas de Centro Europa, profetas incluso africanos, algunos de ellos, profetas norteamericanos, asiáticos, finalmente
todos parecen, o gran parte de ellos, parece que hacen una especie de convergencia en que existe, después de la Tercera Guerra Mundial, una esperanza a un nuevo amanecer. Y dice que las grandes profecías hablan de que ese nuevo amanecer, o en ese nuevo amanecer, habrá muy pocos hombres y muy pocas mujeres, que será una época de paz, donde las guerras ya no existirán y el ser humano vivirá en felicidad pese a su escaso número. Eso es lo que la gran mayoría de las profecías hacen referencia. Incluso recuerdo que el propio Apocalipsis menciona la palabra "y vi una tierra nueva", donde también habla de ese momento después de la gran catástrofe en el cual parece que existe un renacer de paz y prosperidad. Es una forma de que entendáis estas profecías, más que catastrofistas, como una gran purga para después que exista una esperanza. No lo sé, todo esto está ahí, os lo hemos contado y podéis pensar sobre estas cuestiones como queráis, o como más os interese. Si queréis verlo como una cosa anecdótica, lo podéis ver. Y si queréis verlo como algo interesante y lo dejamos en stand-by, también lo podéis hacer. Tal vez con el tiempo, y el tiempo sea el que al señor Stromberg le diga sí o le diga no. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.